Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión profunda sobre lo que significa ser un creador en un mundo que a menudo prefiere lo seguro a lo nuevo. Me baso en la figura de Howard Roark, el protagonista del Manantial de Annie Red. Es un arquitecto que prefirió destruir su propia obra antes que verla traicionada. Para mí la creatividad no es solo una habilidad, es un acto de integridad personal. Sin embargo, existen fuerzas de antivalores que constantemente intentan apagar esa chispa. A través de la defensa de Rock en su juicio, podemos identificar claramente qué es lo que contradice el valor de la creación. Primero está el conformismo. Es esa presión social que nos empuja a ajustarnos a las expectativas de los demás. En lugar de seguir nuestra propia visión, Rock nos enseña que el arte y la arquitectura deben ser exposiciones de individualidad, no actos de sumisión. Luego nos enfrentamos a la mediocridad. La sociedad muchas veces valora lo aceptable a lo que complace bajos estándares o convenciones prefabricadas para encajar. Pero la verdadera creatividad exige excelencia y honestidad sin comprometer la esencia de lo que hemos creado. Otro gran obstáculo es la imitación y la tradición ciega. A veces nos quedamos atrapados repitiendo lo que ya se hizo, valorando lo antiguo, solo por ser antiguo. Pero la creatividad real nace de la originalidad y la innovación, desafiando las convicciones establecidas. Finalmente están la superficialidad y la tradición a la integridad. Crear para satisfacer convicciones prefabricadas es una forma de deshonestidad. Rock defiende que cada uno de nosotros tiene el derecho y la responsabilidad de ser fiel a sus propios valores, incluso en un entorno hostil. Hola, mi nombre es Karina Barón. Voy a dar respuesta a la segunda pregunta. Responder la relación entre la libertad, la creatividad y el plagio. Es necesario primero analizar los conceptos desde una perspectiva ética y jurídica a la luz del caso El Manantial. En primer lugar, la libertad constituye un fundamento de creatividad en el caso de Howard Roark. Él defiende su derecho a desarrollar su obra arquitectónica conforme a su visión, sin interferencias externas. Este demuestra su creatividad y surge de la autonomía y la capacidad de expresar sus ideas originales. Sin embargo, cuando su diseño es modificado sin su consentimiento, se vulnera la integridad a su creatividad. Aunque no se trate de un plagio en sentido estricto, sí existe una forma de apropiación indebida de su obra. Este presunto plagio se puede entender como una conducta que desconoce la autoría y los derechos del creador, afectando los principios de la honestidad y la buena fe. En consecuencia, la libertad permite crear, pero encuentra su límite en el respeto por los derechos de los demás. La verdadera creatividad implica originalidad, responsabilidad ética, evitando conductas de plagio o alteraciones indebidas de una obra. Bueno, como conclusión en el caso, se evidencia que la libertad y la creatividad están estrechamente relacionadas, pero se deben a un ejercicio dentro de los límites del ordenamiento jurídico, garantizando siempre el respeto por la autoría. Gracias. Buenas tardes, compañeros y docentes. En el día de hoy vengo a dar respuesta a la pregunta 3 de la actividad, la cual dice de la siguiente manera. La defensa que hizo Howard Roark en su juicio puede considerarse como una conducta ética. Para dar respuesta a esta pregunta, primeramente debemos dar un contexto acerca del arquitecto. El arquitecto Roark es una persona muy profesional y muy ética y siempre defendiendo sus principios y sus ideales. Él construyó un edificio, pero las personas que habitan en él hicieron unas adecuaciones, unas modificaciones sin consultarle. Por esta razón, el señor Roark toma la decisión de llevar este tema a un juicio para defender sus principios y sus ideales. Lo primero que podemos decir
y es muy interesante, es que el señor Roark nunca se pone en una actitud de víctima o de justificarse. Todo lo contrario, él toma una actitud como empoderada, defendiendo siempre sus principios y sus ideales. En esta manera podemos decir que el señor Roark dice que los diseños es una extremidad de sus pensamientos y por eso él lo defiende a capa y espada. De acá podemos partir que es el tema ético. Desde la perspectiva o desde el punto de vista del señor Roark, él dice que no es solamente un objeto, sino que es una expresión. Por esta razón, dice que si alguien cambia alguna de las adecuaciones del edificio, está violando contra la integridad de su pensamiento. Y eso es por lo que él está peleando en el juicio. Además, tiene una idea muy fuerte. Dice que él rechaza la presión social y que él piensa que las personas que son diferentes y actúan diferente le pueden dar un sentido diferente a la comunidad en el que él vive. Sin embargo, no todo es tan simple. Acá podemos observar que la ética se puede analizar de diferentes formas. El señor Roark tiene una ética, pero la ética de él es individual. Solamente está pensando en defender sus principios individuales, más no en un beneficio común. El beneficio común y la ética común puede ser, en este caso, de las personas que vivan en el edificio. Las personas que viven en el edificio, valga la redundancia, también tienen unos principios y unos deberes. Entonces podemos decir que la ética no solamente es una conducta individual, sino también puede ser una conducta social. Para darle contexto a esta pregunta, podemos decir que el señor Roark sí puede considerarse como una conducta ética, como lo mencionaba anteriormente, una conducta ética individual por el que él está defendiendo sus derechos, sus deberes, sus ideales como persona, como individuo. Pero también podemos ver desde otro punto de vista que se está violando la ética de unos principios sociales. En este caso, las personas que viven en el edificio también se van a ver afectadas si el juicio sale a favor del señor Roark, porque muchos de ellos pueden que estén viviendo o que estén teniendo un negocio o que simplemente hayan hecho una inversión. Entonces sí podemos decir que hay una ética, pero en este caso el señor Roark lo lleva a una ética individualista. Buenas noches, soy la estudiante Michelle Manuel y el día de hoy me corresponde responder la pregunta número 4. Si usted fuera la contraparte de Howard Roark, ¿con cuáles argumentos desvirtuaría la tesis de la libertad creativa? Y quisiera comenzar diciendo que para desvirtuar esta tesis de la libertad creativa es necesario tener en cuenta que la creatividad nunca puede estar por encima de la responsabilidad social y ética, ¿sí? Entonces, aunque la libertad de crear cosas es muy importante, ninguna obra existe aislada de la sociedad. Por el contrario, pues toda creación responde o afecta a otras personas y debe considerarse ya sea el bienestar colectivo o las necesidades sociales, como mencioné anteriormente. Entonces, en primer lugar, defendería que la idea de que el trabajo profesional no solo responde a estos deseos individuales del creador, sino que también debe regirse bajo ciertas normas y acuerdos sociales y necesidades que existan, ¿sí? Entonces, hablando directamente de un arquitecto no solamente diseña para expresar su visión personal, sino que debe construir espacios funcionales y seguros para la comunidad en sí. Entonces, por esto la libertad entra a tener ciertos límites, ¿sí? Más que todo cuando hablamos de conflictos con el interés y más el interés común. Y bueno, también me gustaría argumentar por otro lado que Roark actuó de manera extrema al destruir el edificio definitivamente. Esto porque aunque las modificaciones realizadas sin su consentimiento
pudo afectar la integridad del artista, ¿cierto? La integridad artística como tal. Destruir una obra representa una conducta contraria a la responsabilidad ética, ¿sí? Esto porque, pues, perjudica a otras personas y desconoce el mismo diálogo social que existe entre cualquier profesión, ¿sí? Entonces, aquí es donde la ética no solo protege la autenticidad individual, sino que también protege el mismo respeto por los demás y por las consecuencias de las acciones propias. Entonces, pues relacionando esto con la lectura que nos sugirieron sobre ética y responsabilidad, se podría decir que por un lado está, o bueno, se podría afirmar que ningún principio debe imponerse de manera absoluta. ¿Sí? Como tal, en este texto lo que nos dicen es que hay muchos campos y pues en estos campos es necesario equilibrar intereses individuales con intereses colectivos. Y además es necesario considerar el impacto social de las decisiones. Entonces, de igual manera, pues la investigación y las acciones profesionales deben tener un valor social y no centrarse únicamente en la visión personal, ¿sí? En la visión personal de quien las realiza. También considero importante señalar el hecho de que la libertad sin límites podría convertirse en un serio problema porque estaríamos hablando de individualismo excesivo, ¿sí? Una sociedad siempre va a necesitar cooperación, normas, consensos para poder funcionar. Entonces, si una persona justifica todas sus acciones bajo el nombre de la libertad creativa, pues se pondría en riesgo muchísimos principios fundamentales como lo son la responsabilidad, el respeto y la misma convivencia. Entonces, pues bueno, para concluir este tema, se podría decir que la creatividad sí es un valor bastante importante, eso no se puede negar, pero se debe ejercer junto con la ética y la responsabilidad social, ¿sí? Entonces, la libertad creativa no puede justificar acciones que afecten a otros o que desconozcan el mismo compromiso profesional con la sociedad. Mucho gusto, mi nombre es Juan García. Y luego de analizar cuidadosamente los hechos de este caso, si yo fuera el juez, mi fallo sería en contra de Howard Roark. Voy a explicarles por qué. Howard destruyó un edificio que ya no era de su propiedad. En el momento en que el proyecto fue cedido para su construcción, dejó de ser exclusivamente suyo. Esto en cualquier ordenamiento jurídico configura un daño en bien ajeno y genera responsabilidades por daños y perjuicios frente al Estado y frente también a todas las familias que iban a ser beneficiadas de este gran proyecto gubernamental. Pero más allá de lo jurídico, quiero detenerme en algo que me parece fundamental desde la ética. Howard no actúa desde los valores o desde unos valores morales objetivos, actúa desde un individualismo, desde su egocentrismo, y su decisión no va encaminada en proteger un bien común. No nace desde la justicia, nace desde la incapacidad de entender que vivimos dentro de una sociedad y que partiendo de esto los derechos comunes prevalecen sobre los derechos individuales. Von Hildebrand nos enseña que una acción verdaderamente moral no es la que satisface al individuo, sino la que responde de pronto a valores objetivos. Y el bien común es uno de los valores objetivos más altos que existen. Howard ignoró por completo este principio, ese principio ético. Además que el comportamiento de Howard lo que nos denota es un perfil bastante preocupante. Es una persona impulsiva, una persona explosiva, una persona egocéntrica que ante cualquier conflicto o ante este conflicto lo que recurre es a la destrucción en lugar de hacer uso de los mecanismos judiciales, jurídicos que tenemos a nuestra disposición. Él pudo haber iniciado un juicio, pudo haber pedido una medida cautelar mientras avanzaba el juicio para detener los cambios que iban a generarse en el proyecto. Sin embargo, él no tuvo en cuenta esto y lo que hizo fue tomar justicia por mano propia. Digamos que esto no es actuar con integridad,
es, digamos que al hacer esto lo que él está es teniendo un comportamiento individualista, un comportamiento sociópata, podemos decirlo. Digamos que lo que podríamos decir es que él lo que buscó fue una impunidad disfrazada de principios individuales. Un abogado, un juez, cualquier profesional del derecho debe entender que la justicia no funciona cuando cada quien actúa según su ley. Si permitimos que Howard quede absuelto, estamos diciéndole a la sociedad que si no te gusta algo, puedes ir a destruirlo, puedes ir a explotarlo, puedes actuar de acuerdo a lo que para ti esté bien y estés favoreciendo tus principios individuales. Y eso es exactamente lo contrario de lo que el derecho busca, de buscar una justicia y un bien común. Por todo lo anterior, mi fallo sería condenatorio, no porque Roark no tuviera la razón, sino porque las razones personales jamás pueden estar, nuevamente lo digo, por encima del bien común, el ordenamiento jurídico y la responsabilidad que tenemos todos dentro de una sociedad. La libertad individual es un valor fundamental, pero no es absoluto. Cuando choca con el bien colectivo, el derecho y la ética nos dicen lo mismo, el bien común prevalece. La conclusión es esta para el caso que hemos estudiado. Siempre el bien común prevalece. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.